Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería son curiosos porque saben que la ciencia avanza más con nuevas preguntas que con las mismas respuestas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar los números amigos entre el 1 y el 100. Recuerde que un número es amigo si la suma de los múltiplos de ese número es igual al mismo número. Por ejemplo, el número 6 es un número amigo, ya que los múltiplos del 6 son el 1, el 2 y el 3. Y la suma entonces es igual al número, o sea 6. Se excluye como múltiplo el mismo número, o sea, todo número es múltiplo de sí mismo, entonces el mismo número se excluye. Los demás se suman y si la suma es igual al número, será un número amigo. Entonces se plantea la solución en un programa de 51 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C y C++. Vemos la estructura de un programa orientado a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real a partir de clases. Recuerde que las clases se componen de atributos y comportamientos. Entonces, una vez se creen las clases, se instanciarán objetos de esta clase. Así, por ejemplo, si existe un ejemplo, la clase botón, se podrán instanciar objetos de esa clase. Entonces, crear, por ejemplo, tres objetos botón. Esos objetos serán diferentes, o sea, los botones serán diferentes. ¿Por qué? Si acceden a la misma clase, porque tienen diferentes atributos. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz lo que se hace es definir la estructura de los objetos, es decir, declarar los atributos y declarar las funciones o comportamientos. Y en la implementación lo que se hace es programar cada función. Entonces la interfaz va entre las directivas @interface y @end, entre la línea 6 a 9. En la interfaz entonces nombramos la clase como números amigos, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Y aquí es donde declaramos los atributos o variables de instancia o variables globales. Estas variables podrán ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Por eso es importante que el programador sepa qué variables pueden ser locales de una función o simplemente atributos, es decir, variables globales. En este caso de tipo entero, las variables I y J que se usan en la función ejecutar como variables controladoras de los ciclos for, y las variables RI y RJ de tipo entero que también se usan en esta función ejecutar. Entonces, una vez se definan los atributos, ahora declaramos las funciones o comportamientos. En la línea 7 entonces, para declarar una función, primero indicamos el nivel de la función, con menos indicamos que es un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, void indica que no retorna datos, es un retorno vacío. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último irán los parámetros de entrada. Esta función no recibe parámetros, por eso la dejamos así vacía. Vamos ahora a declarar la función divisor, línea 8, también es un método de instancia. Si retorna un valor de tipo entero, luego el nombre será divisor. Y recibe como parámetro una variable de tipo entero, la recibe en la variable llamada x.
Bien, entonces ya queda definida la interfaz, es decir, la estructura del objeto. Con esto el compilador sabrá el tamaño de memoria a reservar. Veamos la implementación de las funciones. Entonces la implementación va entre las directivas @implementation y @end, línea 11 a 43. Internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar funciones, esas debieron haber sido previamente declaradas. Hay una función especial init entre las líneas 12 a 16. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Esta función no es necesario declararla a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros. Esta función se encarga entonces de inicializar las variables de instancia o atributos. En este caso no es necesario inicializar cualquiera de las 4 variables que declaramos, como tipo entero en la línea 6, ya que en la función ejecutar se inicializan. Esta función constructor se invoca cuando se instancien objetos de esta clase. Vemos en la línea 47 que se instancia objetos de la clase números amigos y se invoca el constructor. En la línea 17 a 26 vemos otro método que declaramos llamado divisor. Vemos que tiene el mismo prototipo, línea 17, a como se declaró en la línea 8. Solo que en este caso va en 3 llaves, el nombre, pues la lógica de la función. Aquí vemos que el divisor lo que hace es retornar la suma de los múltiplos de un número n. Observe que esta función divisor, línea 17, recibe un valor de tipo entero, n. Este n también puede ser como se declaró en la línea 8, como xx o cualquier otro tipo de nombre. Bien, entonces con esto, si desea poner entonces el nombre de parámetro que recibe como xx, ya se deberá usar así. Ese será el valor. Por ejemplo, si se invoca la función divisor con el 9, lo que va a retornar divisor es un entero, que va a ser la suma de los múltiplos del 9. O sea, el 3 y el 3. Bien, entonces vemos que simplemente se declara un acumulador llamado suma, se inicializa 0 y una variable k, que será controladora del ciclo for. Y ese ciclo for va desde 1 hasta n dividido 2. O sea que si el usuario ingresa al 9, irá de 1 hasta 4. Recuerde que los divisores de un número están de la mitad hacia abajo. Los divisores del 20 estarán del 10 hacia abajo, hasta el 9, 8, 7, 6, hasta el 1. Los divisores del 400 irán del 200 hacia abajo. Cualquier número tiene divisores de la mitad hacia abajo, si es que tiene divisores. Por eso este ciclo va desde 1 hasta la mitad de n. Y simplemente usamos el operador módulo. Si n, que es el número que recibimos, módulo k, que es cada uno de esos números, es 0, o sea, si el residuo es 0 es porque son múltiplos, en ese caso lo acumula en la variable suma, y al final retorna la suma, o sea, la suma de los múltiplos del valor n. Y línea 27 a 42 vemos la función ejecutar. Esta es como la función principal. Aquí se crea un puntero a la clase números amigos para poder invocar la función divisor que acabamos de ver. Observe que aquí se usa un ciclo for línea 32 a 41 de 2 a 100. La idea es que el programa muestre los números amigos entre el 2 y el 100. Por eso este ciclo. Aquí lo que se hace en la línea 34, RI toma la suma de los divisores de la i. Por eso se invoca la función divisor y se envía como parámetro la i, que es la variable del ciclo for, que va de 2 a 100. Entonces RI toma la suma de los múltiplos del 100. Luego vemos un segundo ciclo J, ciclo for J desde i hasta que sea menor que 100. Y aquí entonces lo que se hace es invocar la función divisor. También le enviamos J y lo que se va a hacer es preguntar si RI, o sea la suma de los múltiplos de i, es igual a J, y RJ, o sea la suma de los múltiplos del J, es igual a i, o sea a la variable del primer ciclo. En este caso la i y la j serán múltiplos, no múltiplos, números amigos, que precisamente lo mostramos en la línea 39.
Le invitamos a visitar la tutoría Números Amigos en Turbo C. Allí explicamos más detalladamente esta clase. NSLog es una función de Objective-C que sirve para mostrar información por pantalla. Entonces ya está lista la interfaz y la implementación, es decir, la clase de Números Amigos. Para poder usar esta clase vamos a invocar entonces objetos, o mejor, definir o instanciar objetos de esta clase. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 45 a 51. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 47, se crea un puntero a la clase Números Amigos. Ese puntero necesitamos que apunte a un objeto de esta clase. Por eso lo instanciamos. Ya vemos entonces que Números Amigos invoca a la función alloc, que se encarga de reservar memoria dinámica. Una vez reservada la memoria dinámica para esta clase, se invoca el constructor init. Con esto queda definida la estructura de un objeto de la clase Números Amigos. Y obj apunta a este objeto, o sea que ya se podrá hacer uso de esta clase. Y entonces para hacer uso de esta clase simplemente invocamos la función ejecutar, que se encarga de solucionar el problema. Línea 48, entre corchetes, el nombre del puntero obj seguido de la función ejecutar. Con eso el compilador salta de la línea 48 a la línea 27 y continúa con esta función, que invoca a su vez a la función divisor. Por último entonces, línea 49, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita hallar los números amigos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.